Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Para dar continuidad a nuestras lecciones de estadística, hoy vamos a trabajar un tema que se llama tabla de frecuencias. Bien, ¿cómo voy a construir una tabla de frecuencia o para qué me va a servir una tabla de frecuencias? Como ya vimos, la estadística tenía 4 pasos principales y uno de los pasos era organizar y ordenar los datos que nosotros recolectamos. Por ejemplo, en este problema me dice las calificaciones matemáticas de 10 alumnos son 1, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 5, 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para organizar este conjunto de datos? Tenemos que construir una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencia es una disposición tabular como la que vemos acá, en donde tienen los siguientes elementos: variable, que es lo que estamos estudiando, en este caso las calificaciones en matemática; conteo, para saber la cantidad de cada calificación; y tenemos que hallar las frecuencias. Existen 4 tipos de frecuencias: frecuencia absoluta, F; frecuencia relativa, FR; frecuencia porcentual, F%; y frecuencia acumulada, FAC. Entonces, ¿qué significa la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. La frecuencia relativa significa dividir cada frecuencia absoluta con el total de datos. La frecuencia porcentual nos va a ayudar para saber cuál es el porcentaje de cada una de las calificaciones. Y por último también tenemos la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué vamos a escribir en la columna donde está variable? Vamos a escribir las calificaciones. Y nosotros tenemos calificación 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en conteo? Vamos a ir, ¿verdad?, distribuyendo cada una de las calificaciones que nosotros tenemos acá mediante palitos. Por ejemplo, ¿qué calificación tenemos acá? Tenemos 1. Entonces, donde está el 1, agregamos un palito. ¿Qué calificación tenemos acá? 5. Entonces, agregamos un palito donde está 5. ¿Qué calificación tenemos acá? 2. Un palito donde está 2. ¿Qué calificación tengo acá? 3. Agregamos un palito donde está 3. Y así sucesivamente hasta completar el listado de nuestra tabla. 4. Entonces, aquí 4, nuevamente 3, escribimos 3, nuevamente escribimos acá el palito, 5, entonces escribimos acá, y para 1 entonces escribimos acá. Ahora nos hacemos las siguientes preguntas: ¿cuántas veces se repitió la nota 1? La nota 1 se repitió 2 veces. Cuando contestamos esa pregunta, entonces lo que estamos determinando es la frecuencia absoluta. Entonces acá escribimos 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? Se repite una vez, entonces su frecuencia absoluta es 1. ¿Cuántas veces se repite el 3? Se repite 3 veces. El 4, 2 veces, y el 5 también 2 veces. Entonces tenemos que sumar cada uno de estos valores. Entonces, 2 más 1, 3 más 3, 6, 6 más 2, 8, 8 más 2, 10. Entonces acá me va a resultar 10. Y acá en la frecuencia absoluta, al sumar todo, me tiene que dar exactamente la cantidad de datos que teníamos. ¿Y cuántos datos teníamos? Teníamos 10 datos. Ahora tenemos que hallar la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa vamos a dividir cada frecuencia absoluta con el total. Entonces la frecuencia absoluta acá era 2 y el total es 10. 2 sobre 10. 1 sobre 10. 3 sobre 10. 2 sobre 10. 2 sobre 10. Entonces nos ayudamos con una calculadora. Entonces hacemos acá de esta manera: 2 dividido 10 es igual, me sale 0,2, y eso anoto acá en la frecuencia relativa. Después hago 1 dividido 10, tienen que ir mirando cómo se introduce en la calculadora para no hacer mal. Después hacemos 3 dividido 10, me va a dar 0,3.
2 dividido 10 ya hallamos que es 0,2 y 2 dividido 10 también es 0,2. ¿Cómo yo voy a saber que mi frecuencia relativa está bien? Tenemos que sumar cada uno de estos valores, o sea, tengo que hacer 0,2 más 0,1 más 0,3 más 0,2 más 0,2. Y me tiene que salir un número próximo a 1 o me tiene que salir 1 para que esté bien. Si ustedes se dan cuenta, acá en la pantalla de la calculadora sale el número 1. Entonces quiere decir que el cálculo de mi frecuencia relativa está bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hallar la frecuencia porcentual. ¿Cómo se halla la frecuencia porcentual? Cada frecuencia relativa se multiplica por 100 y me puede ayudar con una calculadora. Es decir, 0,2 por 100 me va a salir 20%. 0,1 por 100 me va a salir 10%. 0,3 por 100, 30%. 0,2 por 100, 20% y 0,2 por 100, 20%. Al sumar cada uno de estos valores en la calculadora me tiene que salir 100% o un número muy aproximado a 100. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la primera frecuencia absoluta y voy a escribir en donde dice factor. Acá va a ir el número 2. Y para los siguientes vamos a ir sumándole la siguiente frecuencia absoluta de esta manera. 2 más 1, 3. 3 más 3, 6. 6 más 2, 8. Y 8 más 2, 10. ¿Cómo yo voy a saber que mi frecuencia acumulada está bien? La última frecuencia acumulada tiene que ser igual a la cantidad de datos que tengo. Y en este problema tenemos 10 datos. Y esta disposición que tenemos acá es lo que se llama tabla de frecuencia. ¿Para qué me va a servir? Vamos a suponer que me preguntan ¿cuál es el porcentaje de alumnos que obtuvo la calificación 3? Entonces yo tengo que mirar la frecuencia porcentual. ¿Cuántos alumnos tienen la calificación 3? El 30% de los alumnos. Entonces ya me ordenan los datos que yo tengo para poder responder ciertas cuestiones. Entonces, cuando yo quiero organizar y quiero ordenar los datos, es uno de los pasos estadísticos y para eso me va a servir la tabla de frecuencias.